También a los hermanos que se agregan a través de YouTube. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 17, versículo 16. Hechos, capítulo 17, versículo 16. El título del mensaje de esta noche es ¿Cómo transmitir el Evangelio? Repito, el título del mensaje de esta noche es ¿Cómo transmitir el Evangelio? Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 31. En algunos pasajes, o algunas Biblias, está como subtítulo Pablo en Atenas. Hechos 17, del 16 al 31. Si usted lo tiene, le pido que me lo haga saber diciéndome amén. Amén. Faltan algunos todavía, entonces que encontremos, vamos a dar un minutito más. Hechos 17, versículo 16. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa nueva se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es al que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y su límite de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oremos, por favor. Ahí donde estás te voy a pedir, si tuvieras a bien, cerrar tus ojos, agachar tu cabeza y vamos a orar al Señor. Te agradecemos, Señor, en esta noche. Muchas gracias porque un sábado más nos permites reunirnos, Señor, en este lugar que se abre y se convierte en tu casa, donde se predica tu palabra, se da testimonio de lo que tú haces y te alabamos de todo corazón. Muchas gracias porque semana a semana seguimos escuchando cómo tú proteges a tus hijos en medio de estos tiempos difíciles. Señor, hay muchas personas más a quien necesitamos alcanzar y nosotros tenemos un llamado a ser estos mensajeros de tu mensaje. Y así como alguien se acercó a nosotros en un momento y nos compartió del Evangelio, nosotros también tenemos que seguir esta gran cadena de amor en la cual compartimos que Dios se acerca hoy al hombre
con el fin de darle una vida nueva y con el fin de que tenga vida eterna. Así que hoy día te pedimos, por favor, que estés con nosotros. Señor, pon en mi boca, Señor, palabras que construyan y no que destruyan. Palabras que animen y no palabras que desalienten. Palabras que edifiquen y dirijan y no palabras, Señor, que causen a nosotros, Señor, estorbo espiritual. Y, Señor, el resto lo harás tú. Tú irás hablando a cada uno de los corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Así que en esta noche te agradecemos y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El 13 de abril de 1970 se hizo el tercer envío de una nave hacia la Luna. La NASA ya había mandado anteriormente 2 artefactos que habían llegado a la Luna y tenían tripulación adentro. En abril de 1970, la NASA envió un tercer proyectil o un tercer dispositivo. Se llamaba Apolo 13. Dentro del Apolo 13 habían 3 astronautas. Estos astronautas tenían como misión llegar a la Luna, y una vez que estuvieran en la Luna, ellos tenían que salir a la superficie y recoger material para las investigaciones que iba a hacer la NASA en los Estados Unidos. El centro de operaciones de la NASA en ese momento estaba en Houston, aquí en el estado de Texas. La nave llegó bien y la nave aterrizó en la Luna. Pasaron unas horas y cuando todo estaba andando perfectamente bien, se escuchó una voz. Se perdió el contacto total con los tripulantes del Apolo 13 y desde Houston no podían ya comunicarse con ellos. En las cámaras solamente se veían algo oscuro. Entonces, tratando de hacer la comunicación, repentinamente se oye la voz del comandante de esa misión, que estaba en la Luna. Y este hombre dice las palabras que hasta ahora son célebres, ¿no? Houston, tenemos un problema. El problema había sido que la computadora principal de la Luna, de la nave, se había quemado, había explotado. Esa computadora manejaba el aire artificial que había dentro de la cápsula. Esa computadora manejaba la luz que había ahí. Y esa computadora manejaba el sistema de comunicación que había con la Tierra. Entonces se tomó una decisión drástica. Cada nave había sido construida en casos de emergencia, tenía una especie de bote salvavidas dentro de la misma cápsula. Y entonces estos 3 astronautas que dijeron: Houston, tenemos un problema, no encontraron otra solución que entrar a esa especie de bote salvavidas espacial y regresar hacia la Tierra. Y efectivamente, unas horas más adelante, estos 3 astronautas llegaron sanos y salvos y cayeron al Océano Pacífico. La misión se había cumplido en parte, porque lo que querían ellos era de que esos hombres no pierdan la vida y puedan regresar conmigo. Hoy día queremos hablar acerca de un problema que tiene el hombre. Y así como los astronautas dijeron: Houston, tenemos un problema, el ser humano tiene un problema también. Y estos astronautas, si nos ponemos a pensar, tenían varias características. Primero, dejaron sus familias y sus hogares y salieron de este mundo en su afán de explorar lo desconocido. Y cuando tuvieron una emergencia, lo primero que ellos intentaron fue volver a casa y volver a la tierra donde pertenecían para estar juntamente con sus familias. Hoy día vamos a hablar acerca del ser humano. Este ser humano que nace en la tierra y tiene ese afán desde que nace de explorar lo desconocido, de hacer cosas que le prohíben hacer, de ir a lugares que no le convienen, de probar situaciones desconocidas, pero que las quiere experimentar como parte de su vida. Y en algún momento él tiene que levantar la voz y decir: tenemos un problema. En estas semanas hemos estado viendo, para nuestros hermanos que se están enlazando a través de las redes sociales,
Hace 2 semanas hemos visto el llamado misionero que tiene la iglesia, y para ello invitamos a nuestro hermano Pedro Viáis, que se está preparando para ir al Medio Oriente, y a su esposa Gaby. La semana pasada hablamos acerca de retomar el llamado al evangelismo, y hoy queremos ver cómo transmitir el evangelio a otras personas. Solamente en los Estados Unidos, escúchame bien, solo en los Estados Unidos existen 18.700 denominaciones religiosas cristianas. Miren, ¿no? O sea, no te estoy hablando en general, te estoy hablando cristianas, ¿okay? Establecidas en una ciudad, ¿no es cierto? Y puestas como una denominación. Entonces, la gente ve una cantidad enorme de iglesias que se abren por todos lados, y los que no conocen la palabra del Señor se confunden y dicen: ¿y realmente cuál es el camino? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuál iglesia es correcta? ¿A cuál debo seguir? ¿Cuál es la verdad? ¿Cierto? Entonces, hoy día queremos hablar de cómo compartir no el mensaje de una iglesia, no el mensaje de una denominación, sino el mensaje de Dios, que es el que está empeñado en buscarnos en este día. Si usted está aquí, en este lugar, es porque Dios ha hecho una cita divina con usted. Si usted está aquí escuchando la palabra de Dios, no es porque usted quiso venir y porque dijo: bueno, hoy día iré a la iglesia. No, Dios es el que trabaja en usted para que usted pueda estar finalmente acá. Porque usted puede tener miles de excusas para no venir, pero también puede tener miles de razones para venir y escuchar la palabra del Señor. Así que hoy día queremos hablar acerca de una persona que le tocó una circunstancia en la cual tuvo que predicar el evangelio, y esta persona fue el apóstol Pablo. Pablo, nosotros vemos en este libro de Hechos que él venía de una etapa muy difícil. En el capítulo 16 de Hechos, nosotros vemos que Pablo es encarcelado en la ciudad de Filipos, y en el capítulo 17 vemos que él va a una ciudad vecina que se llama Tesalónica, y también tiene muchos problemas. Pero en medio de todos esos problemas, él cruza por un lugar que se llamaba Atenas. Atenas era el Nueva York de la época. Los griegos dominaban el pensamiento filosófico de esa etapa de la historia universal. El idioma griego era el idioma oficial de casi todos los imperios que había en ese momento, incluido el imperio romano, porque aún los romanos hablaban griego, aparte del idioma natural de ellos, que era el latín. Ahora, Pablo tiene la oportunidad de hablar con personas que estaban deseosas de escuchar cuál era el mensaje que él tenía. Miren el versículo 16, vamos a hacer algunas divisiones acerca de este mensaje. Lo primero que tenemos que ver en el mensaje de hoy es que Pablo transmite el evangelio con 4 pautas. Primero, Pablo debía saber cómo manejar las diferencias con los demás. Miren el versículo 16, dice que Pablo entra a Atenas, y dice: mientras Pablo los esperaba, él estaba esperando a otros 2 compañeros de misión. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Una cosa importante que tenemos que ver aquí, hermanos. Punto número 1. Debemos saber cómo manejar las diferencias con las personas. No todas las personas con las que nosotros hablamos nos van a querer escuchar. No todas las personas con las que nosotros convivimos, trabajamos, nos relacionamos, son personas que quieren escuchar el evangelio. Y no todas las personas con las que queremos compartir el evangelio tienen el mismo estilo de vida que nosotros. Hay personas que hacen cosas que a nosotros no nos agradan. Hay personas que tienen hábitos que nosotros no llevamos. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que tener paciencia. Y dice la Biblia que Pablo, por dentro, su espíritu se enardecía viendo todas las cosas que ellos hacían, pero sin embargo, en medio de esa situación, Pablo tuvo dominio propio. Se supo calmar, se supo serenar y supo entender de que esas personas que estaban escuchándole o que iban a escucharle eran personas como el video que hemos visto. Como, ¿cuáles estas personas? Como aquellos
como este payaso que vimos en el video, que lo que quería era seguir su vida a su modo, a su forma. Y dentro de su infelicidad, él trataba de buscar un sentido para su vida. Y hermanos, quería detenerme aquí en este punto. Debemos saber cómo manejar las diferencias con las demás personas. Muchas veces tu familia no piensa igual que tú. Tus padres no piensan igual que tú. Tus hijos han sido criados de otra forma en esta sociedad, influidos de otra manera. Y a pesar que tú les puedas enseñar las cosas de una cierta manera, ellos tienen mucha influencia y paran mucho más tiempo con sus amigos y en las redes sociales que con ustedes. Y nosotros debemos tener mucho tino cuando nosotros queremos compartirles las verdades espirituales a ellos. Cuando nosotros queremos decirle algo a las personas con las que queremos compartir la palabra, primero tenemos que entender que no debemos pelear. Por más que nuestros hijos hagan cosas que a nosotros no nos parezcan, por favor, nuestro trabajo no es pelear, nuestro trabajo no es chocar, ¿no? Cuando yo trabajaba con un grupo de jóvenes, a veces me reía con ellos porque ellos me contaban, me decían, ¿qué no te gusta de tu papá? ¿Qué no te gusta de tu mamá? Y me contaban sus historias. Recuerdo un muchachito que me decía esto. Me decía, hermano Fernando, cuando yo estoy conversando con mi familia en el almuerzo, entonces me decía, mi mamá quiere que tú siéntate aquí, tú siéntate aquí, tú siéntate aquí, y a todos los quería poner en una posición, y cuando todos estábamos sentados decía, ahora sí chicos, es hora de hablar de todas las cosas que tienen que corregir, ¿no? Entonces me dice, mientras uno iba comiendo, la comida se iba vinagrando en la garganta, porque ella buscaba ese momento para estar allí y allí y allí, ¿no? Y cuando nos llamaba a comer otro día, nosotros ya no queríamos ir. ¿Okay? Entonces, hermanos, debemos entender que muchas veces nosotros tenemos que ser sabios al ver las diferencias que hay con nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos dicen, no, las cosas son así. Entonces, no choques con él, pregúntale, hazlo parte, hazlo que se sienta que él puede expresarse, ¿no? Es así, y explícame, a ver, dime, ¿cómo es? No, nunca había escuchado eso, a ver, explícame. Y déjalo que él hable contigo, a pesar que hayan diferencias contigo, a pesar de que tú no pienses igual que él, déjalo que se exprese, déjalo que él pueda decir qué es lo que piensa. Y lánzale preguntas, ¿no? En lugar de atacarlo. ¿Y qué te parece si pasara así? Y si fuera, yo he escuchado que es de esta otra forma, ¿no? El otro día vi en la televisión noticiero que es así. ¿Tú qué piensas? Entonces él se va a sentir parte de tu familia. Otra chiquilla más me dice, pastor, hermano Fernando me decía, hermano Fernando, usted está aquí con los versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en una reunión o cuando estábamos en la casa, yo le digo algo a mi mamá y mi mamá me dice Santiago 1:10. ¿Cómo? Santiago 1:10. Por decirles un texto, ¿no? ¿Y qué dice Santiago 1:10? Ay, de los que buscan el mundo. Digo otra cosa y mi mamá me mira y me dice segunda de Timoteo 8, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Entonces me ataca con versículos bíblicos, ¿no? Entonces me dice, no podemos hablar, porque cada vez que queremos hablar, siempre está chocando, ¿no? Y primer punto, cuando queremos nosotros compartir con alguien la palabra o dialogar con personas, nosotros lo que tenemos que hacer es entender que no todos somos iguales, ¿no? Nosotros hemos estado en la otra acera en algún momento, hermanos, y hubo alguien que nos tuvo paciencia y tuvo misericordia y con suavidad, con amor, nos va hablando acerca de esto. Entonces, dice la palabra en el versículo 16 que a pesar que Pablo se enardecía viendo la ciudad, a pesar de ellos tenía la paciencia de hablar uno por uno con cada uno de ellos. Lo segundo, hemos visto, primero, saber cómo manejar las diferencias con los demás. Pablo tenía esta pauta también, saber cómo hablar con los demás. Pablo les hablaba a estas personas sencillo, simple. Miren el versículo 22. Miren cómo Pablo comienza a compartir el evangelio. Dice,
Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, que era el lugar principal de los griegos, les dijo, varones atenienses, ¿no? Porque eran de Atenas, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Te das cuenta cómo Pablo, con palabras sencillas, con palabras simples, ¿no? Pablo comienza a compartir el Evangelio con estas personas? Porque si tú quieres compartirle el Evangelio a alguien y tú le comienzas a decir, porque por la sustitución de Cristo, que es el vicario de Dios, fuimos justificados delante de Él, y Él nos redimió y fuimos puestos en lugares celestiales, y por eso arrepiéntete. O sea, ninguna de esas palabras es común al vocabulario de las personas. Pero si nosotros buscamos palabras sencillas, palabras simples, y un gran maestro para compartir la palabra fue el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, cuando se acercó, por ejemplo, en Juan capítulo 4, a la mujer samaritana, el Señor Jesucristo ve a una mujer que estaba sacando agua del pozo y le dice, dame de beber. Entonces la mujer le dice, pero si yo soy samaritana y tú eres judío, nosotros no nos llevamos entre nosotros. Y Jesús le dice, yo no te estoy hablando de esa agua, te estoy hablando del agua que yo te voy a dar de beber. Porque el que bebe de esa agua del pozo va a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesús utiliza situaciones simples, sencillas, ¿no es cierto? Y Él sabe cómo hablar, cómo establecer un punto de contacto. Antes de hablarle a alguien, pregúntele usted, o pregúntese usted, ¿cómo puede buscar un punto común con otra persona para compartir el Evangelio? ¿No? Les pongo un ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, veo a la hermana Lucy, perdóname hermana que tome su nombre, ¿no? Nosotros sabemos que la hermana Lucy es experta cocinando, ¿no? Entonces, si yo comparto con la hermana Lucy, entonces, y yo quiero darle una enseñanza a la hermana Lucy, tengo que buscar algo de acuerdo a lo que ella sepa. Entonces tengo que decirle, ¿cierto? Hermana Lucy, esta comida, si usted no le echara este sazón, ¿sabe igual o no? Y Lucy me dice, no, yo conozco a Lucy Comas, ¿no? No, porque si eso no lleva ese ingrediente, eso no se llama así, se llama otra cosa, pero no es esa comida, porque para que lleve esa comida, tiene que tener ese ingrediente, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir, de la misma manera, Lucy, usted puede tener muchos ingredientes en su vida, familia, hijos, una casa, ¿no es cierto?, un bienestar, pero si no tiene el ingrediente principal, que es Jesucristo, entonces su vida puede ser cualquier cosa menos vida. No es una vida plena. ¿Qué estoy haciendo? Poniendo un ejemplo, no es que esa sea la situación de la hermana, pero ¿qué estoy haciendo? Utilizando, ¿cierto?, una idea, un punto de contacto con la hermana Lucy. Por ejemplo, veo a mi hermano Cristian, ¿no? Por ejemplo, yo sé que, porque yo lo conozco, Cristian es mi cliente. Cristian es muy bueno en la administración, ¿no? Entonces, Cristian en algún momento puede hablar conmigo y yo le puedo decir, Cristian, o sea, tú sabes que tu negocio y mi negocio, el punto principal de eso es que nuestro negocio no quiebre. Tenemos que salir en azul todos los meses, ¿cierto? Porque Cristian maneja mucho los números. Entonces, de igual manera, nosotros manejamos una empresa que no puede quebrar, y esa empresa se llama nuestra vida. Y tenemos que hacer todos los cambios necesarios para que esa empresa que se llama vida no quiebre, así como tú haces todos los cambios necesarios para que tu restaurante no cierre. ¿Qué estás haciendo así? Estás haciendo un punto de contacto. Entonces, cada vez que usted hable con alguien, háblele de algo que le interese. Háblele de algo en palabras simples, sencillas. Sepa cómo hablar con los demás. Cuando alguien le hable, por ejemplo, en estos tiempos del COVID, de la enfermedad, de la pandemia que estamos pasando, ¿no? Entonces, usted puede darle testimonio a los hermanos. Hay personas que, por ejemplo, dentro de su temor natural, han llevado el temor a un extremo
de tal manera que viven en angustia, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, decirle, yo conozco una hermana en mi iglesia, como en el caso, por ejemplo, de mi hermana Luzmila, que sabemos que lo que pasa con Luzmila es un milagro prácticamente, porque en el lugar donde trabaja Luzmila, casi prácticamente, hermana, me equivoco al decir que todos han tenido la enfermedad menos usted. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que atiende a personas que han tenido la enfermedad diariamente, ¿no? La hermana semanalmente le toman la prueba obligatoriamente como requisito para trabajar y la hermana siempre sale negativa? Dígame si eso no es la mano del Señor trabajando en ella, ¿cierto? Entonces, usted puede decir, yo conozco a alguien en la iglesia que pasó por esto. ¿Y sabes qué pasa? Pasa esto. Entonces, buscar puntos de contacto. Hermanos, tenemos que saber cómo hablar con las personas. Dejemos un ratito nuestro lenguaje de iglesia, nuestro lenguaje religioso, y hablemos en palabras simples, ¿no? Pablo no habla en Hechos como habla en Romanos. Pablo no habla en Hechos como habla en la carta a los Efesios. Pablo hablaba en palabras simples. Varones atenienses, veo que sois muy religiosos, me parece bien. Veo que en todos sus santuarios hay imágenes, e incluso para que no se les escape ni un solo Dios, hay una imagen vacía con una placa que dice, esto es para el Dios que aún no conocemos. Miren cómo era de idólatra los griegos, ¿no? Esto es por si acaso se nos escape un Dios. Acá ponemos una plaquita, ¿no? Por si acaso se nos escapa un Dios. Y Pablo dice, de ese Dios que ustedes no conocen, es del cual yo les vengo a hablar el día de hoy. Me hace acordar una historia. Dice que una vez se encontraron dos personas muy famosas de la historia norteamericana. Uno era Charles Chaplin, que no era americano, pero hizo mucho de su trabajo aquí, ¿no? Y Albert Einstein. Dice que una vez se encontraron en un canal de televisión. Chaplin estaba en su apogeo, ¿no? Y Chaplin, como ustedes saben, era el rey del cine mudo. Pero a pesar de que él no hablaba, todo el mundo lo entendía y todos se reían. Y creo que hasta ahora, viendo las películas antiguas de Chaplin, uno entra en gracia, ¿no? Y dice que se encontró con Einstein, ¿no? Y Einstein estaba también en su apogeo, enseñando lo que era la teoría de la relatividad. Entonces dice que se encuentran en medio del set y los testigos de esa charla dice que encontraron esta frase, ¿no? Dice que Einstein le dijo a Chaplin, señor Chaplin, lo felicito, porque usted no habla, pero todo el mundo lo entiende y se ríe con lo que usted dice, ¿no? Y dice que Chaplin le dice a Einstein, yo también lo felicito a usted, porque usted habla mucho y nadie lo entiende, pero a pesar que no lo entienden, todos hablan bien de usted. ¿Me dejo entender lo que les quiero decir? Entonces, hay un lenguaje que yo creo que todas las personas pueden entender. Lenguaje simple, plano, transparente. No sé si hay alguien aquí que trabaja conmigo, pero Manuel ha trabajado un tiempo conmigo en el almacén, y en el lugar donde yo estoy hay personas de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces, si ustedes me ven a mí trabajando, ustedes no me reconocen, ¿no? Porque, por ejemplo, los dominicanos tienen la costumbre de decirse primo, ¿no? Entonces, cuando yo llego, primazo, primo, ¿cómo está, primo? ¿No? Entonces, y viene un moreno que también trabaja, hey, what's up, man? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de hacer un enlace, ¿no? Llevarnos bien con todos, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que a pesar, como le dijo Chaplin a Einstein, ¿no? A pesar que a veces no entiendan en qué consiste nuestro evangelio en palabras, pero a pesar de eso, todos nos respetan y nos escuchan. Entonces, primero debemos saber manejar las diferencias con los demás. Por favor, usted no es el encargado en su casa de hacer el choque. Cada cosa que le digan, no, la Biblia dice así. Pero es, no, la Biblia dice así. ¿Okay? Respetemos
las creencias de los demás, sobre todo cuando son personas adultas. A los niños sí les podemos enseñar, les podemos dirigir, les podemos instruir, y es nuestro deber hacerlo. Pero cuando ya una persona es adulta, tenemos que respetar un poco sus opiniones. Sin embargo, nosotros también debemos saber cómo hablar con los demás. Debemos buscar palabras simples, palabras sencillas, un lenguaje que ellos puedan entender. Lo tercero es que tenemos que, como pauta para compartir la palabra, es saber de qué vamos a hablar con los demás. Miren lo que dice el versículo 26. Dice, Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y lo que quiere decir aquí es, Pablo estaba tomando, hermanos, Pablo es una persona muy astuta. Pablo estaba tomando dos lenguajes de dos poetas griegos de esa época. Epiménides decía, en él vivimos y somos y nos movemos. Y él toma esta frase. Y había otro poeta que se llamaba Menardo, que decía, porque linaje de Dios somos, linaje suyo somos. Y Pablo toma estas dos frases y para tratar de llegar a lo, y seguramente los griegos, ¿de dónde sabe este hombre estas cosas? Este no es cualquier persona, él ha leído, él es instruido, y eso les daba un respeto. Me hace acordar una parte en que lo apresan a Pablo, en el libro de los Hechos también, y dice que Pablo comienza a hablarles en griego a las personas. Y el soldado romano que lo había capturado le dice, ¿tú sabes griego? Claro. ¿Y por qué sabes griego? Porque soy ciudadano romano. Y dice que el soldado inmediatamente lo trató de otra manera. ¿Por qué? Porque vio que no era un cualquiera. Vio que era una persona instruida. Vio que era una persona que tenía una cultura que podía entender a todos los que estaban con ellos, ¿no? Y hermanos, quiero tomar este punto de un linaje somos. Cuando usted comparta la palabra, por más que la gente ponga su mejor careta, se maquille de la mejor manera, tenga la mejor apariencia, todos los hombres tenemos muchas situaciones en común. Todos los hombres en todas las culturas, en todos los pueblos, en todos los continentes tenemos miedo. Todos los hombres sentimos infelicidad. Todos los hombres tenemos temor. Todos los hombres tenemos aspiraciones en la vida. Todos los hombres tenemos un sueño que cumplir. Y todos los hombres, créanlo o no, quieren tener un propósito para su vida. No quieren irse de este mundo sin dejar algo. Hubo un investigador que se llamaba Ryan Kelly. Ryan Kelly trabajó para National Geographic durante 20 años. Él se metió a las tribus más escondidas que habían en Oceanía, se fue a Australia, se fue a Nueva Guinea, se fue a Etiopía, se fue a los Andes peruanos, y él hizo una investigación, ¿no? Se fue a los lugares donde no había ningún tipo de contacto de los pueblos más profundos con la civilización, e investigó a cada una de esas personas, cómo vivían, en qué creían, al no tener contacto con gente ni de Occidente, ni de Oriente, de ninguna cultura, ni de ninguna religión. Gente sin ninguna influencia, ¿ok? Entonces, él juntó toda la base de datos de 20 años y llegó a esta información. Él dijo, en todas las culturas, ¿no? Yo me he ido a todos los puntos cardinales del globo terráqueo. Todas las culturas, por más ignorantes que sean, tienen en común esto. Todos tienen algo que se llama familia. Y en todos sitios hay un papá, una mamá e hijos. O sea, él se iba a la tribu más apartada, ¿no? Que vivían sin ropa, sin conocimiento, no sabían escribir, no sabían nada, no tenían ninguna influencia. Y todos tenían algo que se llamaba un papá, una mamá y un hijo.
La segunda cosa que encontró es que todos vivían en familia, algo que se llamaba familia. Y lo tercero que se encontró es que cada familia tenía un maestro, alguien que le enseñara. La pregunta que se hacía este hombre es: ¿quién le enseñó eso al ser humano? ¿Quién le enseñó al de Oceanía? ¿Quién le enseñó al de África? ¿Quién le enseñó al de América? Todas estas cosas. ¿Y saben quién se las enseñó? Dios, que se las selló en su corazón. Y hermanos, nosotros debemos llegar a los puntos comunes de la gente. Hay un lenguaje que la gente siempre debe entender, que es el lenguaje del amor. Dice que en el mundo somos más o menos 8.000 millones de personas. ¿Okay? Escúchame un ratito, ¿eh? 8.000 millones de personas. ¿Tú sabes cuántos hablan inglés en todo el mundo? A ver, un promedio de los 8.000 millones, ¿cuántos hablan inglés? ¿Saben? ¿Perdón? La mitad. Un tercio. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Te voy a dar la estadística, más o menos cómo está dividido los grandes idiomas del mundo. 1.500 millones de personas hablan inglés. 1.100 millones de personas hablan chino mandarín. Porque en China hay varios dialectos, no solamente hablan un solo idioma, hablan muchos idiomas. 650 millones de personas hablan hindi en el mundo, ¿no? Que es el idioma de la India. En la India son mucho más, pero te hago acordar, en la India hay muchos dialectos, pero el principal, que es el hindi, 650 millones de personas. ¿Cuántas personas en el mundo crees que hablan español en promedio? A ver, nosotros que hablamos español. De 8.000 millones, ¿cuántos crees que hablan español? A ver. ¿Perdón? 100.000, dice Manuel. 420 millones de personas hablan español. De 8.000 millones, solo 420 millones hablan español. 376 millones hablan francés. 300 millones hablan árabe. Y 275 millones hablan ruso. Pero en medio de todo esto quisiera decirte algo. Hay un idioma universal que todo el mundo lo entiende. Y es el idioma del amor. Y cuando tú hablas al ser humano acerca del amor, él te va a entender. Cuando tú le hablas acerca de ese Dios, ¿no? Que dejando su gloria vino y se hizo hombre para que él pudiese pagar lo que tú debiste pagar por amor, entonces ese hombre te va a entender. Punto número 4. Hemos visto primero que Pablo nos daba 4 pautas. Cómo saber manejar las diferencias con los demás. Segundo, debemos saber cómo hablar con los demás. Tercero, debemos saber lo que hablamos con los demás. Y punto número 4, debemos saber cómo enfocar el evangelio con los demás. Hermanos, las iglesias cristianas hemos estado equivocadas durante muchos años, creyendo que para que las personas vengan a la iglesia tenemos que hacer una serie de actividades, saliendo a las calles, al aire libre, en los parques, tocando las puertas, y son actividades que quizás en un momento funcionaron, pero que ahora ya no. Si alguien te toca el timbre y tú ves un desconocido, y más ahora en este tiempo de pandemia, te pregunto, ¿te abren o no te abren la puerta? Si tú ves a una persona, a un grupo de personas, yo hoy día vi un grupo de personas en una ciudad que se llamaba Passaic, estaban en una esquina tocando guitarra, ¿no? Y había un hermano con su megáfono hablando a viva voz del evangelio. Pero yo entiendo el esfuerzo que quieren hacer y hermanos, es valiente el esfuerzo que ellos hacen, pero ¿sabes cuántas personas le prestaban atención a ellos? Porque me quedé un rato parado mirándolos, ¿no? 0. Nadie. El único método que no falla en la Biblia es el 1 a 1. Un hombre hablándole a otro hombre, una mujer hablándole a otra mujer acerca de lo que Dios hizo en su vida. Eso es algo que nadie te lo puede contradecir. Y Pablo dice a los griegos: el Dios que hizo los cielos y la tierra,
ha establecido su morada en los cielos, porque Él no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que ahora habita en el corazón de todos aquellos que le reciben como Salvador personal. Palabras simples, palabras sencillas, pero que tienen un sentido, que hacen sentido común con la cultura que ellos tenían. Y debemos entender, hermanos, que detrás de la persona a la que nosotros queremos predicarle la palabra, no hay un número, ¿no? Uno no les predica para traerlo a la iglesia, uno les comparte porque tienen una necesidad. Uno les comparte porque son personas que sufren. Yo salgo a trabajar todos los días 5:30 de la mañana, a veces un poco antes. Y mientras voy camino a mi trabajo, hermanos, en estas temperaturas, últimamente en Nueva Jersey, en la mañana bajo cero, ¿no? Uno ve situaciones, hermanos, bien tristes que me hacen pensar. Veo mujeres mucho mayores que las que están acá, abrigadísimas, bufanda, gorros, orejeras, capas de ropa, corriendo. ¿Por qué están corriendo? Porque va a venir un autobús que las va a llevar a su trabajo y el autobús ya está casi listo para pasar y ellas no tienen auto, y a las 5:30 de la mañana están corriendo en medio del frío, cubriéndose, ¿no? Para llegar a un autobús e ir a trabajar. Veo personas que están a las 6 de la mañana paradas en una agencia de empleos y muchas veces están 2 y 3 horas, y después que pasan las 3 horas le dicen: ¿sabes qué? Hoy ya no hay nada para ti, y tienen que regresar a casa con las manos vacías y con pena decirle a los hijos de que no trabajaron. Y ese es el hombre que sufre, ese es el hombre y la mujer que trata de luchar por su familia, que todos los días se levanta esperando que los hijos estén sanos para darles de comer, para tener la ropa limpia, para que todo esté bien en casa. El hombre que sale a trabajar muy de mañana, muchas veces trabajando al aire libre, a la intemperie, buscando el pan de cada día. Ese es el hombre que lucha mes tras mes, y la mayoría de veces todo lo que gana se lo gasta en pagar los servicios y el alquiler de su casa, y finalmente tiene que empezar de nuevo el día siguiente porque el dinero no le alcanza. Y ese hombre es al que tú tienes que llegar, ese hombre que sufre, ese hombre que lucha, ese hombre que cría, esa mujer que cría a sus hijos durante muchos años, y después que la crían y después que los hijos estudian, estos hijos ya no quieren hacer lo que el padre dice y hacen su vida y se van y se corren de los padres para seguir su propio camino, sin importarles si el padre le está enseñando lo correcto. Y en ese momento te das cuenta que tu hijo está haciendo lo mismo que tú le hiciste a tu padre. Y para ese hombre que sufre viene ese Dios que se hizo hombre, que supo lo que era luchar, trabajar, llorar, sudar, caminar, cansarse, tener hambre, tener frío. Y la Biblia dice que el Señor Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Y hermanos, el mundo está como ovejas sin pastor. Vemos a un mundo buscando líderes políticos a quienes seguir. Vemos a un mundo luchando por tener el pan de cada día y muchas veces no encontrando. Vemos a un hombre que sale a la calle sin saber si puede respirar algo sano, porque en cualquier momento puede agarrar una enfermedad. Y es necesario que cuando prediquemos el Evangelio tenemos que saber que ese hombre al que tú le hablas es un hombre que sufre. Pero como tú también sufres, puedes decirle que en medio de tu sufrimiento está Dios trabajando en ti, que te da las fuerzas, el consuelo y la esperanza para seguir adelante. Y que tu promesa de la mejor vida no está acá. Tu promesa está allá. Pero a pesar que está allá, mientras estás acá, cada día tienes fuerzas para seguir adelante. Y lo quinto, hermano, que quería hablar, y con esto ya termino rápidamente, es
que debemos saber cómo predicar el Evangelio sin palabras a los demás. Muchas veces nuestros hijos o las personas que no tienen nuestra fe ya saben cuál es la verdad. Ya se las hemos dicho, ya se las hemos predicado. Ya conocen la palabra de Dios. Ahora lo que tienen que saber es el amor de Dios a través de tus palabras. Proverbios 25:16 dice: hallaste miel, no comas mucho, no sea que te hastíes y la vomites. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que muchas veces, cuando nosotros hallamos algo bueno, muchas veces convertimos lo bueno en algo malo. Y lo mismo puede pasar cuando nosotros estamos atrás y atrás y atrás de nuestros hijos, corrigiéndoles, y nos olvidamos que no solamente hay que corregirlos, sino que también hay que amarlos. ¿Hace cuánto tiempo que no buscas un espacio con tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo que no le agarras el cabello a tu hija, a tu hijo, y le dices las palabras de amor que le decías cuando era niña, cuando era niño? ¿Hace cuánto tiempo que no le das algo y la sorprendes y le sorprendes, y con eso le muestras el amor de tu doctrina? Porque hay un momento para hablar, pero hay un momento para demostrar el amor del que uno habla. Y hermanos, cuando nosotros hacemos eso, nos ganamos el respeto de nuestros hijos, el respeto de nuestra familia, el respeto de nuestros compañeros de trabajo. Y quizás no crean lo que nosotros creemos, pero nos respetan, porque ven en nosotros no solamente personas que creen en la fe en Jesús, sino que pueden ver también actitudes de Jesús reflejadas en nosotros. Y no olvidamos el mandato de Marcos capítulo 5, versículo 19. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y hermanos, un último error que a veces cometemos los cristianos es nosotros nos enfocamos mucho, ¿no?, por el cariño que nos tenemos entre los hermanos de la fe, por el cariño que nos tenemos entre las personas de una común unión que somos nosotros, ¿no? Muchas veces nos enfocamos mucho en ayudarnos unos a otros, y eso está perfecto. En pasar tiempo unos con otros, está perfecto. Pero cuando nosotros pasamos mucho tiempo con nosotros y descuidamos a la familia, entonces no hay un balance en la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que perciben en la casa? Que la iglesia se raptó a la mamá, que la iglesia se raptó al papá. No, ya lo perdimos, ya olvídate. Desde que está en esa iglesia ya le lavaron el cerebro, ¿no? Y hermanos, la iglesia es un espacio donde nos entrenan pocas horas a estar con nuestra familia muchas horas. Dios, cuando llegas a su presencia, cuando estés delante de Él no te va, acuérdate de mí, no te va a preguntar primeramente cuántas sillas arreglaste. No te va a preguntar, en mi caso, cuántas prédicas diste, cuántas clases enseñaste. Lo primero que me va a preguntar el Señor es, creo yo, ¿no?, tú fuiste salvo, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Porque ellos son tu responsabilidad, ¿no? Y la pregunta que te hago a ti es, ¿no?, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Creaste tiempos con ellos? ¿Creaste momentos con tu familia? ¿O vas a dejar que los años pasen y pasen y pasen? Y finalmente llegues como el video que vimos, como ese payaso, cansado, en una silla de ruedas, infeliz, habiendo vivido un trayecto de muchos años, pero no habiendo sacado momentos alegres de la vida, ¿no? Hace muchos años antes que existieran los celulares, había lo que se llamaban las cámaras fotográficas. Usted compraba su máquina, ¿no?, y había una marca muy famosa que se llamaba Kodak. Y usted compraba una máquina, le tenía que poner un rollo que tomaba, creo que 16 fotos nada más, algo así, ¿cierto? Hasta 24. Y usted con esa cámara, lo único que podía hacer era tomar fotos, ¿no?
La publicidad de Kodak, yo me acuerdo cuando era niño, decía así: cree buenos momentos en la vida, cree momentos Kodak, era lo que decía la publicidad. Y hermanos, de la vida lo único que va a sacar son esos buenos momentos. Que esos momentos esté usted, su familia y el Señor en medio de su familia. Porque usted es el encargado de llevar con palabras simples, sabiendo cómo hablar, sabiendo qué decir, sabiendo cómo llegar a ellos y con amor transmitir el Evangelio. Y va a llegar un momento que ellos van a necesitar a alguien en su desesperación, en su infelicidad, alguien que les hable del Señor, y usted va a estar ahí para ellos, y usted va a ser usado por el Señor. Así que hagámoslo, hermano, porque dice el versículo 31 de Hechos capítulo 16, con eso terminamos: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Hermanos, el tiempo, no creamos, a veces el gran error que tenemos los cristianos es pensar que no hay una fecha de vencimiento para las cosas, y vivimos como si nunca fuera a venir el Señor, vivimos como si nunca nos fuéramos a morir, vivimos como si nunca nos fuéramos a enfermar, y asumimos que nunca nos va a pasar nada, y cuando nos llega el problema, ahí lamentamos no haber salido de ningún sitio, no haber ido a ningún lugar, no haber tenido un momento Kodak, como decía la publicidad, con nuestros hijos, ¿no? Yo tenía un proveedor mío, y un señor que ya falleció, un señor mayor. Él me decía esto, me dice: Fernando, yo he trabajado muchos años, dice, para lograr lo que tengo ahora, ¿no? Que ya se había sentado un poquito su compañía de viejo. Y él me dice: mira, el año pasado mis hijos me regalaron un viaje a Israel, todo pagado, fuimos mi esposa y yo. El primer día, bien bonito, entramos al hotel, todo. En la mañana siguiente nos dijeron: vamos al Monte de los Olivos. Dice Fernando, 2 horas y media caminando para llegar al Monte de los Olivos. Yo llegaba con el corazón. Al día siguiente vamos al Mar Muerto, 1 hora de bajada, caminando. Al tercer día ya no quise ir a ningún sitio. Y me dice: Fernando, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Disfruta mientras tengas salud, porque cuando seas viejo, así estés en el sitio más lindo del mundo, no vas a poder disfrutar, porque no te vas a poder meter en una piscina para nadar, porque no vas a poder caminar 2 horas para ver algo que todos quisieran ver en su vida y que yo podía verlo, pero el cuerpo no me daba. Así que, muchachos, porque los veo muchachos todavía todos, ¿no? Muchachos, disfruten. La vida eterna empezó cuando comenzamos al Señor Jesús, pero Dios nos da la bendición de vivir nuestra vida terrenal viviendo buenos momentos. Y mientras esperamos que nuestros hijos vengan a la presencia del Señor, mientras esperamos que nuestra familia conozca el Evangelio, nosotros tenemos que ser esos, como dice eso, wedding planners, ¿no? Esas personas que planeamos buenos momentos con nuestra familia, porque así últimamente no lleguen a creer en las cosas del Señor, nunca podrán decir que en su casa no hubo un hijo de Dios que le mostró con palabras y con amor lo que era seguir al Señor. Vamos a pararnos de pie un ratito y vamos a dar gracias al Señor. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta noche. Gracias porque, Señor, tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Permítenos a nosotros, Señor, con nuestra boca y con nuestras acciones, alabarte y
y Señor, da testimonio en nuestra familia de lo que tú haces con nosotros, con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestro dominio propio, con la paz, tranquilidad, Señor, que un hijo tuyo tiene. Enséñanos a hacer ese balance en nuestra casa, esa roca fuerte que no se mueve. Y Señor, en medio de la tempestad, Señor, que podamos reconocer que el amor de Cristo es el que está en medio de nosotros, porque profundo es tu amor, grande es tu misericordia y grande es tu bondad. Enséñanos a ser instrumentos de tu paz en nuestras familias. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros hermanos en la alabanza. Gloria a Dios, pastor. Tremendo mensaje. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 8, el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor. Santo es tu nombre, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, te bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que el enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Más allá el amor de Cristo, en el más hondo valle aquí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me venció el pecado y la maldad, tu amor me Cristo, mientras más cerca estoy del fin, Cántale, hermano, dile. disfrutaré su amor por siempre,
ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad, tu amor me Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de oración, porque solo tú eres digno, Señor, Padre, de recibir toda gloria, Señor. Gracias, Señor. Suficientes para mí. Gracias, Señor, por tu gran amor. Te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre. Santo, santo. Dígale a su hermano que está al costado, esta semana voy a orar por ti y por tu familia. Esta semana voy a clamar por ti y por tus hijos. Comenzamos esta semana y una oración, amados hermanos. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos las gracias, Padre, por lo que haces en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por el mensaje que has traído en esta noche, Padre. Gracias por las alabanzas y la adoración, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas en este lugar, Señor, cada familia presente, Señor, sus hijos, sus padres, todos los que están alrededor de la mesa en nuestros hogares, Señor. Padre eterno, te pido, Señor, que en esta semana es una semana de bendición para todos nosotros, Padre. Cuídanos, protégenos, líbranos de toda contaminación, de todo mal. Fortalécenos en el trabajo, protégenos del frío, mi Dios. Tú que eres tan grande y bueno, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer en esta semana, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero de tu presencia jamás, Señor. Padre, gracias por lo que haces. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice al pastor, bendice a su familia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos